las fechas tentativas. Hablo de fechas tentativas porque aún no confirman la fecha de los exámenes del otro ramo, de baja tensión y media tensión. Entonces, podría haber ahí alguna. Pero sí o sí es esa semana. Si no es 16, 17, tendría que ser 17. Horarios, les voy a mostrar después un encuesta, un form en Google Drive para ver, donde van a tener que hacer la inscripción con los distintos horarios. Pero eso lo libero ya la próxima semana, cuando ya tengan la tercera nota y sepa bien cuánto entregar en la tercer trabajo. ¿Ya? Porque eso va a dar la cantidad de alumnos totales que van a presentar o van a llegar a la presentación. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se inscriben y verificamos ese. Profe, pero los 2 martes que vienen va a haber. La próxima semana tenemos clases normales. La siguiente no tenemos clases. La próxima semana terminan las clases regulares. Y después ya no hay. ¿Y esa clase que queda hay realimentación de.? La idea, por eso la idea es que mañana se haga la entrega y la próxima semana, el martes, hacer la retroalimentación. O durante la semana. Si alguien no fue el martes, tratar de coordinar ahí para ver los detalles del tercer trabajo. Entonces eso es lo primero. Las fechas son horarios desde las 9 de la mañana hasta la última hora es hasta las 8 de la noche. ¿La presentación? La presentación. Se pueden inscribir en cualquier horario, pero 9 de la mañana. ¿Ya? Es por inscripción. ¿Ya? Yo doy la opción de que ustedes definan el horario. ¿Ya? Por un tema de que hay un compromiso de llegar a la hora. Pues cuando ustedes definen y no hay una imposición, no hay excusa de que no pueden llegar a la hora. De las 9 a las 20 horas. Ahí son lunes y martes, eso es lo que tengo planificado, pero eso lo tengo que ajustar dependiendo de la cantidad de alumnos y de eso. Recomendación: traten de conseguirse el día para la presentación, porque no pueden llegar tarde, a veces cuando están trabajando, si hay algún problema, no los podemos estar esperando. Entonces hay que llegar en el horario. ¿Ya? Entonces lo ideal es que desde ya estar pensando en esos 2 días, yo lo voy a confirmar, lo ideal de aquí al viernes, confirmar las fechas para que puedan organizar sus tiempos. La sala normalmente la tengo que ocupar la sala de arriba, la 207, que es más cómoda, por espacio. ¿La de BLC? En realidad esas salas que son más cómodas para trabajar. Pero ahí confirmamos la sala. Presentación formal. Como caballeritos. Y la comisión, bueno, va a estar yo y va a estar el profesor Juan Godoy. Juan Godoy. ¿2 cosas? Sí. ¿Usted es Juan Godoy? Sí. Es por un tema de tiempo, por ejemplo, a veces compartieron también con Andrés o con Patricio, pero Andrés y Patricio van a evaluar a la otra sección. Entonces esta semana en realidad estamos evaluando portafolio durante todos los días. Están a full. Eso porque la proyección es que van a hacer mucho lo que van a hacer. Se supone. Esa es la predicción. Hay que considerar todas las secciones, hay 4 secciones. Hay unos portafolios de la malla antigua dando vueltas, hay cosas por ahí. Esa es más o menos la figura de la presentación. Les voy a enviar todo esto detallado en un correo, un anuncio que tienen que traer la presentación. La presentación, la PPT, es de formato libro. Ustedes definen la estructura que va
idea es que la próxima semana traigan un bosquejo de colores, solo colores, ¿sí? Como fondo y la letra para proyectar, ¿ya? Porque normalmente la presentación que uno ve en el computador es distinta a cómo se ve cuando se proyecta, ¿ya? Entonces, pero es no la estructura, es solo los colores que tienen pensado ocupar, ¿ya? Entonces, por la próxima semana vamos a estar realizando retroalimentación. Podemos dejar esta sala abierta y hacer la retroalimentación al lado para que vayan proyectando, ¿ya? Entonces, de esa manera pueden ir ajustando algunos aspectos con la visualización de la presentación. Al inicio de la presentación deberían realizar una presentación personal, presentarse en la comisión y posteriormente presentar el proyecto, la idea del proyecto, qué es lo que trabajaron, por qué trabajaron en ese tema, cuál era el alcance del proyecto, cuáles eran los objetivos del proyecto. Entonces, que quede claro en qué enfocaron el proyecto que ustedes están analizando. Toda la presentación de ustedes es una presentación de un solo uso, o sea, no es una presentación de clases que normalmente se utiliza para estudiar después. Entonces, evitar todo el texto, o sea, que predominen las imágenes, ¿sí? Y minimizar todo lo que sea texto en la presentación, o sea, los objetivos, si presentan el alcance del proyecto, no colocar un párrafo gigante en la presentación, porque ¿qué es lo que sucede? Uno al ver eso tiende a leerlo inmediatamente y a veces no hablan directamente de lo que está en la presentación, se genera ahí un desfase entre lo que están diciendo y lo que está en la presentación. Entonces focalicen la atención con alguna idea, con alguna imagen, y frente a esa imagen o esas imágenes, pues ustedes van explicando cuál es el alcance del proyecto. Entonces preferir siempre imágenes sobre los textos que podrían ir incorporando. Eso hay que pensarlo como en todas las presentaciones, en todas las láminas, que debería tener mayor cantidad de imágenes sobre los textos que podrían estar presentando. Eso no debería tomar más de 3 minutos presentarse a usted, presentar la idea del proyecto, ¿ya? La mayor parte de la presentación está basada en el desarrollo, básicamente en la presentación de sus resultados. 3 minutos en la presentación personal. Esos dos aspectos. No deberíamos pasar los 3 minutos, normalmente sí, pero es agotado, no extenderse en explicaciones porque tienen 20 minutos para hacer la presentación, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar. El desarrollo o resultados tienen que dividirlo de forma equitativa en lo que sea resultado eléctrico, automatización. Obviamente no van a presentar todo. Por ejemplo, de la parte eléctrica podría presentar la planta y el circuito de fuerza, o algunos circuitos de fuerza, porque como son plantas extensas, focalizar en alguna zona y explicar cómo hicieron la proyección de los circuitos eléctricos, qué tipo de montaje utilizaron, qué tipo de ducto o bandeja utilizaron, cómo fueron pensando la distribución de la luminaria, de los enchufes, de las máquinas que están trabajando. Se ha hecho harto en esas presentaciones para presentar el proyecto y vincularlo con la parte eléctrica, comenzar con una vista de día luz.
Entonces a veces graban un video desde Dialux, como permite ver la estructura en forma en 3D, permite que las personas que no conocen el proyecto, en este caso Juan, entender cuál es la dimensión del proyecto. Entonces ahí ustedes pueden grabar, generar una pequeña grabación con la vista de la planta que están proyectando. Profe, ahí Dialux permite hacer como una escena así de video, porque es como un icono de YouTube, ¿no? Sí, se pueden ir desplazando, pero tendrían que grabar con otro software Grabar la pantalla. que te graba la pantalla. ¿Sí? Entonces eso permite hacer algunas pistas. Entonces alguna recomendación. Lo otro, utilizar Dialux, pero también pueden presentar, en vez de grabar un video, presentar imágenes. ¿Sí? Entonces presentar una imagen de distintos sectores, mostrando la estructura que se está planteando para la empresa. ¿Sí? Interior y exterior. La parte de automatización también se puede hacer algo similar, pero focalizarlo con la simulación, con lo que proyectan en factorío, con lo que las vistas, si graban algún video del funcionamiento de algún prototipo, comenzar con esa estructura. Puede ser, si no hay observación del video que debemos presentar. Claro, puede ser algo, pero reducirlo. Sí, normalmente hay que acordar, porque piensen en qué quieren, o sea, que el enfoque de esa parte del desarrollo, de presentar el contenido, es demostrar qué es lo que hicieron ustedes. ¿Sí? Tienen que ser estratégicos. Un resumen. Sí, pero tienen que ser bien estratégicos en lo que vayan a estar presentando. O sea, si voy a mostrar una lámina con el circuito de fuerza, que no tenga error. ¿Sí? O sea, no es necesario presentar todas las láminas. ¿Sí? Entonces, lo que vayan presentando es que esté totalmente pulido y no haya ningún error en el desarrollo. ¿Sí? Entonces, ahora con esta tercera entrega, si quedan algunos detalles, enfocarse en corregir lo necesario para la presentación. ¿Sí? Entonces, circuito, diagrama unilineal. Nuevamente, no es necesario presentar, se puede presentar con la estructura y hacer como zoom en algunos de los tableros. Tratar de vincularlo, o sea, si presento el circuito, los circuitos de fuerza, la instalación de fuerza, la lámina de fuerza, vincularlo con el tablero de fuerza, ¿sí? Para que haya un orden lógico, porque a veces pasa que presentan el circuito de alumbrado y después presentan el cuadro de carga o el unilineal de fuerza y después presentan el cuadro de carga de calefacción. Entonces como que no hay un hilo conductor en lo que están desarrollando. Entonces como irse por una línea y decir, voy a hacer una explicación de cómo proyecté los circuitos de fuerza. O los circuitos que sean más llamativos, lo que sean más... Lo que más llamativo es que sean más clarificadores de que ustedes manejan el tema de los cambios. ¿Se podría vincular, por ejemplo, si voy a hacer una unilineal con el montaje del tablero que... Claro, es lo ideal. Ya. ¿Sí? Lo mismo si hicieron el diagrama de montaje de la luminaria, pueden mostrar una lámina donde esté la luminaria o el mismo Dialux, es decir, esta es la luminaria que estoy proyectando y así es como se debería montar. Entonces van generando un hilo conductor entre las láminas o la presentación que están haciendo. ¿Sí? Lo mismo en la automatización. Si presento ISA 5.1, puedo hacer un zoom en uno de los lazos y después que al lazo que estoy explicando presento el 5.4 de ese lazo. ¿Sí? Y lo ideal Y mostrarle el video también de la simulación de ese lazo. de ese lazo, ¿sí? Explicando cómo funciona. Por ejemplo, el PID, que es lo más relevante en esa parte. El 5.4 de esos instrumentos. Entonces, así se va generando un hilo conductor de lo que vayan a estar presentando y enfocado en demostrar que entienden cómo proyectar estos planos. ¿Ya? Eso hay que irlo focalizando. Normalmente ahí es donde está la mayor cantidad de tiempo, en el desarrollo de la parte eléctrica y la parte de automatización. No cargarse en uno sobre el otro, ¿sí? Porque más allá de que predomine uno de la área, tratar de que sea lo más equilibrado posible. Profe, por ejemplo, uno podría
no sé, mencionar más, por ejemplo, un cortocircuito Claro. o la tierra. Sí, presentar, por ejemplo, la selectividad, ¿sí? El diseño del empalme en media tensión, que son los cálculos más relevantes dentro tienen mayor complejidad. ¿Sí? Profe, y ahí en la parte eléctrica, por lo menos yo que puse paneles solares, podría dividirla en dos, esa parte eléctrica, y como presentar una parte detallada y acotada de mi proyecto eléctrico, lo que es más llamativo, y también después explicar toda la parte de paneles solares, cómo se hicieron los cálculos. En total, la presentación dura 20 minutos con presentación y todo, ¿verdad? Sí. En ese caso serían como 10 minutos por la parte de automatización y 10 minutos o menos, porque son como 3 minutos en la presentación, Sí, es más o como para menos. dividir los tiempos precisos. Sí. Sí. Entonces, ahí Ahí hay que pensar en qué es lo que quieren demostrar. Claro. Vincularlo con el proyecto. O sea, ustedes cuando presentan la idea del proyecto normalmente hacen referencia al objetivo, la necesidad del proyecto. Entonces, si ¿Por la qué necesidad- se realizó el proyecto? Claro, y cómo cumplo esos objetivos. Si uno de mis objetivos es proyectar los paneles solares, tengo que hablar de eso en la presentación. ¿Sí? Ir resaltando esos aspectos. Ahí hay que ser bien estratégico en qué es lo que van a ir presentando. ¿Ya? Lo que se espera es que ustedes demuestren el dominio que han ido logrando en los distintos temas y que puedan defender el por qué tomaron esas decisiones para hacer algo. No puede haber errores en la presentación, o sea, errores de cálculo, errores de diagrama lineal, ya no deberían existir esos errores, sobre todo que estamos focalizando la presentación, o sea, lo que estamos mostrando en la presentación es lo mejor del proyecto. La fortaleza. Sí. Y por lo mismo, se presenta un diagrama unilineal y le dicen, ya, ¿y cómo determinó el alimentador que para ese tablero? Tener claro cómo se calcula eso. Cómo determinó la selectividad. Tener claro eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede tener material adicional. Por ejemplo, para explicar la selectividad. Si me preguntan algo de la selectividad, tener el PDF de la selectividad. Y abrir y explicar, esto lo dicen aquí en el Pro, esto sobre el resultado, y explicar sobre la interpretación. ¿Sí? Se recomienda que traigan todo el material, así que ordenado, pero exportado en PDF. Es decir, si hay alguna, a veces pasa que muestran un cuadro de carga y le preguntan, ¿y el cuadro de alimentadores? Y no lo tienen en la presentación. Pero sí tenerlo En un archivo adjunto. en un archivo. ¿Sí? O si a veces le preguntan, o se presenta un extracto del 5.1, ahí muestra todo el plano. Profe, con relación a eso, debemos traer floteado algo para hoy. Vamos a llegar a Ah, eso. Entonces, se puede traer de respaldo en PDF. La recomendación es siempre traerlo, porque a veces hay preguntas y la respuesta, o cuando empiezan a contestar, le falta ese material de apoyo. O dicen, no hice la selectividad en el software XL Pro, ya, pero los resultados, ¿cómo interpreto eso? ¿O qué me dice la selectividad? O a veces presentan el diagrama unilineal y dicen, entre esas protecciones, ¿qué selectividad o qué valor se está logrando? Entonces, tener esa información. Lo mismo con la automatización, a veces el 5.4, del plano que está mostrando, uno le dice, a ver, muéstrame la hoja de datos de ese sensor. Y no tiene la hoja de datos. Entonces, ahí como que se empieza a diluir algunas cosas. ¿No? Entonces, tener claro esos conceptos, o sea, esos materiales. Y traerlo ordenado. Considérase depende. 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos tener la espera en la nube en ese caso. Pueden tener la nube, pero Es más seguro. El respaldo. sí, a veces se cae el servidor acá y no tenemos red. Y ustedes subieron todo el material al red, no tienen la presentación. Profesor, pero no vamos a usar el computador de uno.
Todo lo contrario, lo que te estoy diciendo, trae el anterior. Entonces cuando vas ahí y a veces uno dice, ya quiero ver el diagrama lineal completo. Y empiezan a abrir el AutoCAD y en la sala que estamos se demora 10 minutos en abrir el AutoCAD. Y uno dice, ya déjenme más. Sí, vamos a esperar 10 minutos para que me muestre, sobre todo dependiendo del tema que estemos viendo. ¿Ya? Ahí es donde hay que focalizar. Como les digo, la idea es que ahí no piensen en lo que me van a mostrar a mí, piensen en lo que le van a mostrar al profesor. Al profesor que piensen que la presentación es para el profesor de la comisión, en este caso Juan Gómez. A él tienen que convencer, a él le tienen que mostrar lo que hicieron. ¿Oui o no oui? Porque yo veo todo el proceso. Sí, Yo usted veo los sí, tres está trabajos. solo, sí. Entonces yo tengo otra forma de revisar lo que ustedes están presentando, porque yo he visto cómo han avanzado. ¿Sí? Juan tiene esa instancia de la presentación. ¿Sí? Entonces, a él tienen que mostrar lo que hicieron y defenderlo con fundamentos, con normativa. Como por ejemplo, cuando hablan de los aspectos eléctricos, hacer referencia a la normativa. Decir, no sé, definimos la holgura del tablero porque el pliego tanto, me enseñan eso. Lo verbalizan, lo dice, hagan notar que revisaron la normativa. ¿Sí? Y los pliegos técnicos, que nos ha pasado, que una vez nos dijeron que hace poco, que habían hecho el proyecto con la normativa 4 2003. Sí, pero no, eso ya es. Pero estaba hueso. ligado con la IEEE. Entonces ahí hay que tener cuidado. Trabajen la presentación. Las presentaciones se trabajan. Hay que, sobre todo en esta instancia, es una presentación focalizada. Ustedes tienen que demostrar su proyecto. Trabajen lo que van a decir en cada una de las presentaciones. ¿Sí? Si utilizan, si hay alguna palabra que les cuesta pronunciarla, cámbienla. Búsquenla. ¿Sí? Que haya fluidez en lo que están presentando. ¿Sí? Si se pone muy nervioso, hay que respirar alcohol. Si ya la mayor pega está en estas tres entregas. Ahí está. Ahora es defender, es mostrar lo que hicieron. ¿Sí? Y es eso. Mostrar lo que hicieron. Las preguntas son más bien para entender lo que hicieron. En todo caso, Juan se enfoca en la parte eléctrica. Me gusta. Se enfoca harto en la parte eléctrica, el cuadro de alimentadores, por ejemplo. Caída de tensión, pregunto. ¿Sí? Él fue de mi comisión de cuando hice el portafolio del técnico y me preguntó sobre lo que pensé. Sí, porque ya hay un cuadro de alimentadores, ¿dónde está? No lo vi en la presentación. Se supone que él. Pero también puede ser estratégico, no presentarlo. Cuando pregunten tengan porque también pueden armar una presentación final como cuando dicen ya pregunta, tener así cuadros de carga y al apretar que vaya mostrando otras presentaciones. Entonces focalizar eso. No sé, si no muestran algo de algún cálculo, por ejemplo, si no presentan algo de la selectividad, más probable es que pregunten ya y cómo definen las protecciones. Entonces ahí se juega con eso. Si no quieren mostrar algo, pero díganlo. O sea, si no van a mostrar el cuadro de carga de alimentadores, entonces se desarrollaron los cuadros de carga de alumbrado, de fuerza, de calefacción, de resumen de carga, de alimentadores. Y presentan uno. Entonces ahí después van a decir, usted dijo que hizo 5 cuadros de carga. Ya, muéstrenme el alimentador. Pero verbalicen. Digan que hicieron el cálculo cortocircuito. Si no lo muestran, digan que lo hicieron. Entonces le van a decir, usted dijo que hizo el cálculo cortocircuito. ¿Dónde está? Tener ahí en material. Eso es, pero no ocultarlo sin decirlo.
cómo hizo el cálculo de cortocircuito. Tener ahí o una presentación, o el PDF, o información adicional. Profe, todo esto se puede hacer en una PPT para exponer, ir exponiendo, aparte del material que uno debe tener, Sí. la PDF y todo eso. Claro, lo ideal es una presentación. Ocupar PowerPoint, a veces ocupan Canvas, pero nuevamente, si lo hacen con Canvas, tratar de descargarlo. No dejen nada No dejen que nada en pueda la fallar. ¿Sí? Porque si dicen, no, que lo voy a descargar allá, no. Porque lo más probable es que cuando lo vayan a descargar no funcione. ¿Sí? Y ahí el nervio de no tener la presentación va generando problemas. Incluso a veces, como las presentaciones son cercanas, dice, ya va a presentar mi compañero antes, y se pueden hacer ese intercambio y va a salvarse entre ustedes. Se puede hacer. Pero ya igual genera nervios. ¿Sí? Sí. Y puede jugar en contra. Una vez que presentan todo esto, que es el desarrollo y los resultados, el cierre básicamente es hacer un análisis final del proyecto que hicieron, las dificultades que hayan tenido durante el semestre. Acá cuando hablamos de dificultades, no traspasen la dificultad a que el profesor X no hizo tal cosa, no me enseñó esto. No me enseñó. Eso no puede aparecer en la presentación. ¿Sí? Olvídate. No nos enseñaron esto, no olvídese de eso. Todos esos reclamos que pueda tener. Arriba. Una carta, Después. las patas de la camioneta tampoco. Las patas de la camioneta tampoco. O sea, la predicción ahí normalmente se hace un cierre que es las dificultades de tomar portafolio, que les sirvió tomar el portafolio, qué cosas nivelaron, qué cosas te hubiera gustado nivelar o trabajar más, pero por tema de tiempo a veces no se puede hacer, qué cosas podrían haber modificado en el proyecto, Que se podría a veces no mejorar. se modifican porque te va pillando el tiempo. Entonces, no puede empezar a hacer el proyecto nuevo, pero a veces uno va armando y se da cuenta que en realidad yo definí tal instrumento, tal sensor para trabajar, pero mientras fue avanzando era mejor utilizar otro. No hice el cambio porque era muy complicado, porque tenía que empezar de nuevo a hacer ese análisis y ya el tiempo te va tomando. Entonces, dejar como las proyecciones, como la amplitud que puede tener el proyecto, como la experiencia que se puede sacar de esto. Y también a veces se habla de las proyecciones de ustedes, personales, hacia qué esperan a futuro. ¿Qué quieren seguir haciendo? ¿En qué se quieren desarrollar? ¿En qué quieren seguir trabajando? ¿O cuál es su expectativa ahí como al terminar el proceso? Hay múltiples opciones. Hay veces que nos han dicho que estoy terminando y no quiero saber nada más del principio. Porque me obligaron a terminar. Y no han dicho pero eso, es ver su proyecto. Se fijan, entre inicio y cierre, es más que nada para dar un contexto al proyecto. Presentar el contexto del proyecto, el desarrollo ahí donde está el fuerte de lo que estuvieron trabajando, y el cierre es terminar con la experiencia del proceso de portafolio. Lo bueno, lo malo, lo que podría haberse mejorado, tanto en el desarrollo personal, en cómo asignaron sus tiempos, en los ajustes que se podrían haber desarrollado el proyecto, dar un término a la presentación. Eso es lo que se espera en esto. 20 minutos. Material de apoyo.
material de apoyo se espera que traigan algún material que permita observar lo que hicieron, pero físicamente. Porque muchas veces en la proyección, a veces uno presenta un plano, donde se va a presentar el cuadro de carga. En la presentación no se alcanza a ver del todo todos los aspectos del cuadro de carga. Entonces, armen una lámina donde esté los cuadros de carga y uno lo puede realizar. Lo ideal es que sea en algún formato. No es necesario que hagan un formato grande, un formato A0. Pueden hacer varias láminas A3 y van presentando extractos de su proyecto. Entonces, van presentando, no sé, cuando estén hablando del diagrama unilineal, tener una lámina donde esté el diagrama unilineal. Cuando estén presentando, hablando sobre el 5.1, tener el plano 5.1 o 5.4. Que permita observar cómo queda la documentación impresa, cómo queda finalizada, cómo queda un proyecto que se entregaría. No ploteen todo, ¿ya? Porque tienen 15, 20 láminas y proyectar eso en realidad no la podemos ver todo. No iba a ser un gasto innecesario para el tiempo que se tiene. Entonces, focalicen el material de apoyo para complementar lo que estén presentando en el desarrollo. Pueden armar planos con distintas vistas, con distintas estructuras del material que se está presentando. ¿Qué es lo que normalmente se presenta en los planos? Diagrama unilineal, que tiene harta información, y los cuadros de carga, una lámina, pueden hacer un extracto de los cuadros de carga, presentar los que sean más llamativos, normalmente presentan el general y hacen referencia a un tablero que sea el que están presentando o al que hacen referencia en la presentación. Idealmente presentar todos los cuadros de carga, a menos que quieran dejar ahí o focalizar en algún cuadro de carga que sea el más relevante dentro del proyecto. El diseño del empalme, que normalmente está también hay harta información ahí, sobre todo desde el punto de vista del media tensión. Los planos adicionales, aquí pensando en la parte eléctrica, la distribución de los circuitos, ahí podríamos presentar una lámina con alguna proyección de circuitos, nuevamente que sea normalmente se prefiere el de fuerza o los de calefacción más que el de luminaria o el de emergencia, ¿no? Se prefiere por cómo se declara y cómo se estructuran los circuitos de fuerza. Y si tienen paneles solares, hicieron un proyecto adicional con autogeneración o tablero de transferencia, proyectar esos tableros que son más llamativos y son particulares a su proyecto. Entonces tratar de rescatar ahí lo más relevante a su proyecto. De la parte de automatización, 5.1, 5.4 y un montaje de instrumentos desde un sensor. Normalmente el mismo que están presentando, a veces lo plotean, los de montaje incluso se pueden plotear igual que 5.4 en A4. Entonces es mucho más fácil imprimir. Entonces buscar ahí una forma de que se vea bien la documentación y que no sea un gasto gigantesco ahí en plan. Entonces, de todos los planos que tienen, ir destacando algunos aspectos. ¿Qué es lo otro que pueden armar? Porque se recomienda que armen un resumen, como un tríptico, un díptico con su información y la información del proyecto, como el resumen del proyecto. Entonces uno lo ve, que tener la información, saber quién está presentando, el orden de lo que se va a presentar, cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los cálculos, los aspectos más relevantes que desarrollaron. Entonces tener como un resumen de lo que se hizo. Memoria de cálculo, pueden hacer un extracto de la memoria explicativa, no presentar todos los cálculos, porque si no, nuevamente, hacer un montón de hojas, pero arman un resumen
enfocarse solo en un panel. Y así se reduce harto la cantidad de páginas que pueden presentar. Y es un resumen de la memoria explicativa. Y lo presentan así, lo señalan que es eso. Es un resumen de cómo está estructurada la memoria explicativa. ¿Eso, profe, es dentro del tríptico o un anillado? No, puede ser un documento impreso. Sí. No es necesario que esté anillado, a veces lo entregan en una carpeta, y dentro de la carpeta va el tríptico, o una hoja donde está la presentación de ustedes, como lo han presentado como tipo currículum, de quién está presentando, lo que han desarrollado, cuál es el proyecto, cuáles son los puntos más relevantes de lo que van a presentar. Entonces eso te da un resumen y cuando lo ven da pie a entender qué es lo que están presentando. Y así se pueden apoyar también, sobre todo en la primera parte, que es cuando están más nerviosos, se les olvida decir algo, tenían pensado explicar algo que les iba a ayudar a explicar la parte del desarrollo, de la parte eléctrica, la parte de comunicación, del panel solar, y se saltan esos pasos como que es mejor que esté escrito. Y así ayuda a que se entienda lo que están presentando. ¿Ya? Como va a estar Juan, a Juan le gusta que haya material de audio. Así que tríptico, una presentación, eso es idea de él, así que se recomienda que lo hagan. Un recuerdo. Sí, le gusta tener eso porque a veces está presentando y se le va la onda, entonces lo lee. Entonces, sí, entonces hay que estar programado en los planos, le gusta verlo para acá. No está acostumbrado a trabajar en todo PDF. Pero eso, como digo, es la mayor pega ya la hicieron. Con esta tercera entrega esa es la mayor pega. Ahora es todo lo que hicieron. Si hay algo que ya no lo hicieron, Ya lo hicieron. no lo hicieron. Sí, pero por eso tú puedes rescatar lo más relevante. Si no, ya no se ve la estructura completa del proyecto. ¿En qué te van a preguntar sobre lo que tú estás presentando? ¿Sí? O sea, no puedes preguntar nada. O sea, hay cosas que, no sé, si no presentas la malla tierra te van a decir, ya, ¿y calculaste la malla tierra? ¿Sí? O no sé, si no presento el diagrama unilineal o no hablo del diagrama unilineal, así ya... Y el drama. Es que el tiempo es un poco, por eso no es presentar todo el Es diagrama. focalizado. Porque si presento todo el diagrama voy a empezar hablando desde un pan, un tablero general y tengo, no sé, 15 tableros, igual tablero 1, 2, 3, y ya con uno que expliquen, se entiende. Se entiende lo que están desarrollando. Ahora eso se replica a todos los tableros. ¿Sí? Si voy a hablar de la coordinación, explico la coordinación quizás desde el empalme al tablero general. Siempre hablo de la corriente de cortocircuito, quizás hablo de la corriente de cortocircuito para seleccionar la sección de la malla y paso a explicar la malla. ¿Sí? Entonces ahí se vincula, pero no tratar de ir hilando, de ir generando un hilo conductor. Por ejemplo, si voy a hablar de cómo definir una protección, explico una. No explico todas las protecciones, si explicando una se da a entender de que ese es el procedimiento que aplicaron a todos los cálculos. Entonces, es como bien focalizado y no es explicar todo lo que hicieron. Porque a veces ha pasado que empiezan a explicar y hablan de cortocircuito, 10 minutos de cortocircuito. Y después empiezan a hablar 10 minutos más de malla tierra y ahí lo esperamos. Y empezamos a hacer preguntas, ya ¿qué hizo de la automatización? ¿Cómo definió el impacto? Cosas así. Por eso hay que focalizarlo. Por ejemplo, si voy a hablar del empalme, podría hacer referencia a cómo definir el equipo con capto de medida, qué es lo que me dice la normativa con respecto a la selección del empalme, que tiene que ser igual o menor a la potencia total instalada, cómo solucioné ese problema, que son cosas como bien puntuales que van
a permitir entender o dar a entender que entiende lo que está proyectado. Y las preguntas hay de dos tipos de preguntas. Hay algunas preguntas que son como generales, que es para tratar de entender cómo tomaron las decisiones del proyecto. O sea, se le podría a veces se pregunta, o han preguntado, ¿por qué el proyecto bandeja porta conductor? Y si no lo he pensado y lo hice de forma mecánica, no tengo una respuesta como tan simple. Porque en baja tensión nos pidieron que porque de qué otra forma podría hacer la alimentación desde el empalme hasta el río general, sección subterráneo, al final. ¿Cómo definió las cámaras? A veces hay otras preguntas, eso es como ya más puntual. Ahí hay una instalación subterránea y a qué profundidad están las tuberías. Lo deberían saber, por su proyecto. ¿Sí? Entonces, o cómo definió la profundidad de la malla. Esas son como preguntas más puntuales. Que a veces le han preguntado qué método utilizaron o se utilizó para el sistema de puesta a tierra para hacer la medición. Ahí pasan una tabla que es el método de Schlumberger. Entonces dicen, no, el método de Schlumberger, y le pueden preguntar, ¿y cómo funciona ese método? ¿O qué otro método existe? Ahí ya, a veces hemos preguntado ¿qué es el factor de potencia? Son preguntas así como conceptuales, pero son básicas. ¿Qué es el factor? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? Porque hablaba, a esa vez me acuerdo que estaban hablando y hablaban de la resistencia del terreno, y con el instrumento, la resistencia y todo. Y como que quedó, en ningún momento hizo referencia a la resistividad del terreno. De ahí nació esa pregunta. Me acuerdo que se preguntaba en qué unidad se mide el terreno, no por metro. ¿Por qué resistencia? Y ahí sale cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad. Entonces, son cosas como puntuales ahí que a veces van saliendo de lo que dicen. De lo mismo que están diciendo, hay cosas como que la plantean y, no sé, a veces están hablando de la protección y dicen, no, y la corriente de ruptura de la protección, ya, y después, ¿cómo determinar esa corriente de ruptura? Ahí relacionarla con la corriente de cortocircuito. Si van haciendo ese enlace, es que ya estoy entendiendo lo que hay que hacer. ¿No? Más allá de que haya hecho todo. Por eso digo, si no alcanzaron a hacer alguna parte, ya. ¿Sí? Porque a veces por tiempo, por el avance, porque es exigente, avanza, hay que entregar. Siempre es así. Estamos razonados. Y siempre es para la semana pasada. Y así funciona. Pero eso te lleva a que tenés que entender cosas, porque tenés que revisar la normativa. A veces, no sé, ¿cuándo tengo que hacer una memoria explicativa? Cosas así de... ¿A quién le presento la memoria explicativa? No sabían que era la superintendencia. Entonces son cosas así que a veces van saliendo de lo que explican. Así que preparen la presentación, piensen qué es lo que van a decir, traten de buscar un hilo conductor, tratar de ir vinculando las presentaciones, que no sea, a veces pasa que hablan del cuadro lineal, después presentan algo de automatización, después algo de la malla, y después 5.4 y como un picoteo de un montón de cosas y uno no entiende nada. Profe, el tema de los materiales aquí no es, o sea, por parte más técnica, más teórica. No, todo lo que es material, especificaciones técnicas, pueden hacer
memoria explicativa, se haga una ubicación, el tema de costo, por ejemplo, pueden hacer como señalar cuánto costaría hacer el proyecto, ¿sí? Pero no profundizar en eso a menos que te pregunten, porque si no se pierde mucho tiempo en eso, ¿sí? Y no es tan relevante en esa instancia. Lo que hay que validar es que manejan el tema, que lo saben desarrollar, que si se enfrentan a un proyecto tienen las herramientas para solucionarlo. Eso es lo que se busca. No sé si queda más claro. Ok, Sí, súper. 20 minutos para todos. Entonces hay que ser estratégico ahí. Trabajen la presentación. Grábense presentando. Al grabarse se generan dos cosas. Uno, un choque gigantesco de verse a uno hablando. Y te permite a veces sacar muletillas, gestos. Por ejemplo, yo cuando presento siempre presento con algo en la mano. Lo mismo. Necesito estar moviendo algo así. Y es todos tienen algunos gestos que permiten ir identificando. Tratar de desplazarse por la sala. A veces lo trato de hacer acá, no es la sala más cómoda esta, pero tratar de desplazarse. Por eso vamos a una sala que tiene un poco más de espacio, ¿sí? Si estoy presentando, acá mi presentación no se para al frente. Lo que es la presentación, se para al lado, haga referencia, apunte, si se consigue un puntero, pégalo con fila y apunte. Entonces apunta, se mueve y va haciendo la presentación. No ha pasado, estaba así. Eso es, uno lo mira así. Sentado ahí. Sí, no, y en realidad uno lo mira y dice como, no hay ganas de vender el proyecto. ¿Sí? Ay, sí. Vengan con ropa formal. Una vez vino un chico con chala y cholo. ¿Por qué no fue así? Y uno lo mira y dice, no, le fue mal, claramente. Pero si ahí si le va bien, esto es nadie en cuenta, si le va bien ahí se considera igual la presentación. ¿Cómo? Si a él le fuera bien en el caso teórico así. Sí, pero hay que Ahora que no, sí, puede pasar, pero tendría que estar todo muy bueno y ya la disposición que hay a explicar el proyecto, la postura o como tomar en serio esta instancia. Sí. Eso. Que es una instancia. Debería ser la última presentación que haga. Entonces, denle ese peso. Y se nota cuando toman en serio lo que están haciendo. Entonces, y a veces eso es lo que va a ayudar. ¿Dudas? Ninguna. Entonces voy a armar ahí, tengo una presentación más o menos con algunas recomendaciones de tamaños de letra, de colores que se pueden utilizar, más o menos el contraste. Como les digo, si ya traten de pensar en algún color en el fondo y colores para trabajar, porque en el computador se ve muy distinto a la proyección, ¿no? Grábense haciendo las presentaciones, nomás, pero el tríptico debería ser vinculante con los colores de la presentación. claro que haya, sí, esos detalles van logrando más una presentación que sea interesante, que llame la atención ahí a la comisión, ¿no? Si bien la comisión va a estar Juan Godó, va a estar yo, a veces anda un profesor, se mete a una comisión. Hay como... Sí. A veces viene el jefe de carrera, ha bajado a veces. Sí. Algunos, sobre todo los primeros años, venían, se metían algunas cosas. Pero podría pasar. Si vienen acompañados,
entrar a la sala, pero tengan total seguridad de que no les va a afectar en su presentación, sino que se espera afuera. Pero en la botillería no. Entonces, pero tengan esa seguridad, porque a veces ha pasado que vienen a presentar, vienen con familiares y no les va bien. Con ofrenda y todo eso. Y en realidad, más allá de que uno tiene que. Así que tengan seguridad que el país viene. Si no, que lo esperen afuera. Una vez que ustedes presentan, les pedimos que salgan, calculamos ahí la nota, y lo hacemos pasar y le hacemos una retroalimentación de su presentación. Ya, excelente. Ya.